Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que después de unas semanas diciendo que íbamos a hablar con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero con el que solemos hablar de cine, pero también de vez en cuando nos aprovechamos que pertenece al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valencia para hablar sobre temas relacionados con la energía, con las eléctricas. Pues después de varias semanas anunciándolo, por fin vamos a cumplir con la promesa. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Buenos días. Y vamos a hablar porque teníamos muchos temas por ahí rondando y pendientes. Hablar de cómo se ríen de nosotros las eléctricas, hablar del famoso vídeo de los molinos que se les paraba enseguida, y demás temas. Hoy, por ejemplo, también han estado hablando en el espacio en lo que hay, y hablábamos con Manolo Gallego, y nos gustaría hablar también sobre la geotérmica, la energía geotérmica, que ya lo hemos charlado alguna vez por aquí, pero para puntualizar algunas cosas que se han dicho y hablar de alternativas que también existen. Juan, tenemos mucho de lo que hablar y no sé cómo lo vamos a hacer, así que... Has dicho que tenemos 37 horas para tratar estos temas, ¿no? Exactamente. A ver por dónde empezamos, Juan. Bueno, empecemos por el vídeo ese que circula por internet, porque yo creo que es interesante. Porque el vídeo no lo hace alguien cualquiera, es un técnico, probablemente un ingeniero de mantenimiento, que se da cuenta de que está en un parque eólico y que hay demasiados molinos parados. Y entonces hace una prueba. Dice, voy a coger y voy a reconectar un molino. Todo esto está en vídeo, además está muy bien grabado porque estamos viendo el panel de control y estamos viéndolo todo en tiempo real. Dice, voy a reconectar un molino y voy a demostrar que en cuanto lo conecte al sistema de control general que hay de la red eléctrica, me lo van a parar. Y lo hace. Vemos primero los molinos parados, luego los reconecta, y cuando ya hace la conexión a la red eléctrica y particularmente el envío de datos, vemos en el vídeo que mandan orden de parada y se para. Bien, esto ha causado tanta polémica porque se ha hecho viral ese vídeo que la propia red eléctrica ha tenido que salir al paso explicando el motivo. Ha explicado que había una línea que estaba en mantenimiento, que tenía un problema de funcionamiento y que estaba reparándose, y que debido a ello no había capacidad en el sistema como para evacuar esa cantidad de energía eléctrica que se estaba intentando inyectar. No solamente la de ese molino, sino la del resto del parque eólico que estaba parado. ¿Es cierto o es una explicación para salir del paso? Pues seguramente es cierto en esta ocasión, porque creo que Red Eléctrica, si miente, enseguida se le detectaría, pero no siempre es cierto. Y la pregunta también a hacerse es, ¿y dependemos tanto de una sola línea que esté en reparación o que esté en mantenimiento como para tener que parar un parque eólico? ¿No hay ninguna otra posibilidad? ¿Tan frágil es el sistema eléctrico que tenemos como para que ocurran cosas así? Y la respuesta, primero que todo, debería ser: no debería ocurrir. Porque si estamos dependiendo de esa línea, primero habría que saber cuántas veces se estropea, y segundo, lo mismo, nos interesa invertir en una línea suplementaria, en reforzar todo el sistema eléctrico que permite sacar esa energía que generan los molinos, sobre todo cuando hay viento. Además es que en el vídeo se ve, y lo demuestra también esta persona que ha hecho el vídeo, diciendo, fijaos, hay mucho viento, y se oye, es que se oye el viento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta, insisto, es, ¿no hay otra manera mejor de conseguir que no influya una reparación? Y la respuesta es que sí, hay que coger y poner sistemas de distribución mucho más robustos. Claro, yo me puedo creer la explicación para este caso concreto, ¿de acuerdo? Pero no para todos los casos, porque en realidad tenemos un parque eólico gigantesco, muy grande, 28.000 megavatios, más de 28.000 megavatios. Eso quiere decir que si todos los molinos estuviesen funcionando a la vez, cosa improbable porque no hay viento siempre en todos los sitios, en determinados días convencionales, nuestros días de calor, en donde hay mucho más gasto eléctrico,
pero en determinados días convencionales en que gastamos 26.000, 27.000 megavatios, los molinos proporcionarían el 100% de toda la energía. No llegan a eso, pero lo hemos visto en algunos casos cuando hay bastante producción eólica que se puede llegar a 16.000, 18.000 megavatios, es decir, que lo mismo los molinos te están proporcionando el 60% de toda la energía eléctrica nacional en determinados días del año. Lo hemos comentado aquí en otras intervenciones. Y si eso es así, es una energía limpia, es una energía renovable, es una energía que produce puestos de trabajo en nuestro país. Convendría que hubiese un sistema de distribución, de recogida de esa energía, de líneas eléctricas, en definitiva, más robusto, y yo digo que la respuesta es que sí. Claro, Juan, porque yo iba a preguntarte, es que no, dices, en ese caso me puedo creer la explicación, pero ¿cuántas veces hemos visto, cuando hemos ido por las carreteras, molinos que están Efectivamente. parados? Es decir, yo puedo creerme esta explicación porque se ha hecho tan viral que sería muy fácil pillarles a los de Red Eléctrica y a todo el sistema eléctrico nacional, y me imagino que hay periodistas de investigación por ahí, pues neutral.es me parece que es uno de ellos, que recoge a veces este tipo de noticias, que les encantaría pillarles, ¿no? O el diario, por ejemplo, .com. Entonces, en este caso me lo puedo creer, pero de forma generalizada no. Porque es que, como tú dices, voy muchas veces por las carreteras y me encuentro parques parados o medio parque parado y no está en mantenimiento. Hay un exceso de producción y el sistema eléctrico no es capaz de absorberlo. Y esto no puede ser. Esta situación no debe darse. Tenemos que tener suficiente capacidad de evacuar esa energía, de distribuir esa energía que se produce e incluso de almacenarla. Ahora comentaremos alguna cuestión de almacenamiento, precisamente aprovechando una noticia de inauguración de de una central de bombeo en Portugal. Pero terminando un poco con esto, como tú dices, y como la gente ya sabe, porque ha podido ir por muchas carreteras y lo ha visto por toda la geografía española, que 28.000 megavatios de molinos son muchos, bueno, pues hay demasiados molinos parados en determinados momentos. ¿Y por qué se paran? Pues a veces porque la propia red eléctrica no tiene capacidad para manipular, para manejar esa energía, a veces porque hay un exceso de producción, y si queremos pensar ya mal, tal como se ha comentado en internet y hemos comentado incluso nosotros aquí, pues porque a veces conviene parar un parque eólico o una serie de molinos para conseguir que una central de gas entre en funcionamiento y el precio suba. El precio global del kilovatio hora que pagamos suba. Sí, porque te iba a preguntar yo, ¿es más complicado parar otro tipo de centrales de producción de energía que los molinos, y por eso se paran ante los molinos que las otras? Claro, claro, porque en un molino coges, giras las aspas, dicho así en lenguaje coloquial, los árabes, y los pones en horizontal y el aire pasa por arriba y por abajo y no produce. Porque para que produzca tienen que estar un poco frontales y que el aire incida sobre ellos. Es decir, puesto así, no sé si se me ve, que dé así sobre el árabe. Si lo pones en horizontal, el aire pasa por arriba y por abajo y no produce, no los mueve. De hecho, lo hemos dicho ya aquí, pero lo sugiero para la gente. Hombre, que no se despisten mucho mientras van conduciendo, el que conduce que no mire, pero los acompañantes, cuando vayan por la carretera y vean estos molinos parados, estos generadores eólicos parados, que se fijen, porque en general lo que pasa es que les ponen esos árabes, esas aspas, las ponen en horizontal. Y eso es algo que se ha hecho conscientemente. Claro, son propiedad, todos estos equipos eólicos son propiedad de las compañías eléctricas, de Iberdrola, de Endesa, ¿no? Y entonces siempre puede llegar a Iberdrola y decir, es que estoy haciendo mantenimiento. ¿Eh? Y no podremos discutírselo porque si ellos dicen que están haciendo mantenimiento, ¿me entiendes? ¿Quién les discute? No, estoy parándolo porque es que hay un exceso de viento y entonces se podría dañar el molino por un esfuerzo mecánico excesivo. Vale, tampoco lo puedo discutir, pero podemos llegar a pensar, insistiendo en lo que decía antes, que en realidad si yo paro 1 gigavatio de eólica me obliga a que en el sistema eléctrico entre otro gigavatio de gas que ni siquiera tiene por qué ser de la misma compañía, puede ser de otra, pero como ese gigavatio entra a un precio mucho más elevado que la eólica, entonces fija un nivel de retribución para la compañía eléctrica mucho más alto.
Pues sí, porque la eólica entra a lo que se suele llamar coste cero. Oye, dame lo que quieras, que yo me lo quedo. Porque como sabe que el precio lo va a fijar el último que entre, pues evidentemente le importa bastante poco. Pero si ven que el que va a entrar último en el sistema, no estos días, insisto, que se está consumiendo del orden de 40.000 megavatios, pero sí los días en que se consume 26.000, 27.000, si están viendo que el último que entra no les conviene, pues oye, quitamos de otros sitios. A veces nos hemos encontrado, por no centrarnos solo en renovables, que de repente vemos que, oye, hay un par de nucleares menos. Ah, es que están en mantenimiento. Están en mantenimiento o sabiendo las previsiones de consumo y de producción, porque normalmente se puede saber más o menos con un cierto número de días de antelación. Han cogido y han desconectado para que entren más centrales de las que tienen precio marcado más caro. Pues ya queda la duda. Queda la duda que yo diría más bien que no queda duda. Si se puede manipular el mercado, mejor. De hecho, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que estamos viendo que determinadas compañías eléctricas están teniendo multas o incluso están teniendo denuncias de la Fiscalía Anticorrupción, Iberdrola es una de ellas, por manipulación del mercado. Pero no de hoy, no de este año, sino de 2013, cuando no había ni crisis económica, ni había crisis de gas, ni Rusia estaba en guerra, ni nada de nada. En 2013 hubo una manipulación del mercado eléctrico durante unas semanas, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, para conseguir alterar el precio del mercado y embolsarse varios cientos de millones de euros. Si ocurrió en 2013, ¿ha dejado de ocurrir? Pues probablemente no. De hecho, es que esas denuncias son constantes y en algunos casos se les ha puesto multas importantes. En este caso de 2013 es un caso significativo porque ha actuado la Fiscalía Anticorrupción, denunciando a 4 directivos de Iberdrola para los que pide cárcel y además multas bastante grandes, y haciendo además una petición para que Iberdrola pague unas multas y unas devoluciones a los usuarios de la compañía que pagaron en exceso por esa manipulación del mercado, que son millonarias, que son de 100 y pico millones de euros. ¿Se conseguirá? Vamos a ir a la realidad. ¿Conseguirá la Fiscalía Anticorrupción que se condene a Iberdrola y a estos directivos? Yo creo que no. Lo que hemos visto ya en otras ocasiones es que al final esto queda en nada, entre otras cosas porque la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pues simplemente no actúa. Y de hecho denuncias ha habido de esas manipulaciones del mercado que han quedado anuladas por esa Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que debería garantizar los mejores precios en función de una competencia que tampoco existe, porque son 3 compañías básicamente las que se lo reparten todo, lo hemos dicho ya aquí en varias ocasiones, Iberdrola, Endesa, Naturgy, y desde ese punto de vista, si no hay competencia, ¿cómo va a haber un libre mercado que haga que los precios bajen y que la competencia garantice un mejor servicio? No lo hay si es que no hay competencia. Además, iba a decirte yo que han tenido que pasar 9 años, ¿eh? 9 años. 9 años, y los que pasarán hasta, esto de momento está denunciado y está aceptado para que vaya a juicio. De aquí a que termine el juicio y las resoluciones y las apelaciones y demás, por lo mismo no estaríamos otros 9 años. Para entonces alguno de los que tiene que cobrar, el que le devuelvan el dinero extra que pagó, lo mismo ya ni está por aquí. Con esto, bueno, pues yo creo que tenemos que hacer una reflexión de nuevo en la misma línea de la que hemos hecho, o de las reflexiones que hemos hecho en ocasiones anteriores. El sistema con el que se regulan los precios de la energía eléctrica en España y en Europa es demasiado frágil y es demasiado fácil de manipular. Por tanto, hay que cambiarlo. De hecho, lo que no se puede entender de ninguna manera a nivel técnico, pero también a nivel coloquial de la calle, es que la Comisión Europea se niegue a ese cambio. Es que sistemáticamente se niega. A final del año pasado, Pedro Sánchez llevó una propuesta de que se cambiase esa situación y se lo negaron. Le dijeron que no, que era un sistema muy bueno para garantizar el mejor precio y el mejor servicio, cosa que se viene demostrando que es falsa. Es completamente falsa. ¿Cómo puede ser que un día como hoy, por ejemplo, los precios de la electricidad estén disparatados, absolutamente disparatados? Que estemos teniendo que pagar entre 27 y 35 céntimos por kilovatio hora.
Esto no tiene sentido. Porque además, aunque se está quemando mucho gas, porque es cierto, estamos en un día con mucho consumo. Mira, voy a entrar a la red eléctrica española y voy a ver el consumo en el que estamos. Pues mira, no llegamos a 40.000, estamos en 35.000 más o menos a la hora en la que estamos emitiendo esto en directo, que es miércoles a las 11:20 del mediodía. Pues ya no subirá a 40.000. Ha habido algún día que ha subido más, pero como hoy parece que las temperaturas han bajado un poco, está la cosa más moderada. Pero estamos quemando mucho gas. Estamos en este momento con 12.600 megavatios de gas, aunque también hay que decir que estamos exportando 3.300 megavatios. ¿Por qué tenemos que quemar gas para exportar de manera que se encarezca el precio para los que estamos aquí? Ah, es que el sistema es europeo, es que todos nos beneficiamos. No, todos nos perjudicamos en todo caso, ¿no? Por curiosidad, Juan, ya que lo tienes abierto, ¿cuánto has dicho que estamos consumiendo de gas? Estamos consumiendo 12.600 megavatios Y de de todo. potencia instantánea. Esto es el 33%, pero teniendo en cuenta que estamos exportando en este momento 3.300, bueno, pues no es todo para nosotros, sino que hay una parte que está siendo para exportación. Sí, iba a preguntarte que de todo ese parque que hemos hablado de eólicas, si podemos saber cuánto está. Sí, la eólica hoy está floja. Cuando hay mucho sol suele haber poca producción eólica. Estamos en 3.200. 3.200 de eólica. Y de. Lo que sí que hay es bastante de solar fotovoltaica, que estamos en 9.400 y que aumentará ahora de cara a mediodía. Por eso las mejores horas ahora a nivel de precios son las de mediodía, porque a mediodía es fácil que un día como hoy estemos en 12.000 de fotovoltaica y de hecho el precio a mediodía es el más bajo del día, estará en 28 céntimos. Bueno, el más bajo se va a producir a las 5 de la tarde, con 27,4 céntimos. Pero bueno, a mediodía, a partir de las 2 del mediodía, 28,6, 28,8. Si tenéis que planchar o poner la lavadora, es hoy a mediodía. No, El que no esté en casa a esas horas. no planchéis que está sobrevalorado. Yo creo que la primera medida restrictiva que debemos adoptar en toda Europa, siguiendo los consejos de los expertos, es erradicar el planchado de la ropa. ¿Por qué tenemos que ir tan tiesos con la ropa tan tiesa? Si podemos tenerla arrugada, y si todos fuésemos con la ropa arrugada, estaríamos todos tan conformes. Lo que pasa es que, claro, si uno deja de planchar, enseguida se nota, pero si lo hiciéramos todos, fíjate lo que ahorraríamos. Bueno, como decía, la parte de eólica, normalmente en días tan calurosos en donde hace tanto sol, es bastante menor. Pero lo que estaba diciendo, lo que no puede ser es que si en este momento, estoy mirando los datos, estamos pues del orden del 26, 25-26% de la energía eléctrica que se genera en España generándola con gas, que es quien marca esos precios altos, ¿por qué el otro 75% que puede tener precios más baratos, puesto que están los sistemas muy amortizados y están ya súper pagados todos los costes? ¿Por qué si esos sistemas pueden cobrar 5 o 6 céntimos ganando dinero, tienen que cobrar 28, 30, 35? ¿Por qué el 75% de los equipos que producen energía eléctrica en España deben cobrar lo mismo que ese 25% que depende del gas, y que podemos hacer una concesión y decir que efectivamente por los precios del gas tienen que cobrar más caro? Claro, llama la atención porque fíjate, hay una cierta diferencia en los precios de mercado, porque, oye, ¿cómo puede ser que ahora punta esté a 35 céntimos y luego ahora a otra hora diferente esté a 27? Esa diferencia de 8 céntimos, ¿a qué se debe? Si serán todos centrales de gas las que marquen estos precios más altos. Pues pasa lo mismo, pueden ser más recientes, pueden ser más antiguas, pueden estar más amortizadas o no. En cualquier caso, lo que es cierto es que el sistema de fijación de precios del coste de la electricidad en el mercado mayorista y para los usuarios es muy fácil de manipular. Y además no garantiza ni el mejor precio ni el mejor servicio. Esto que en el año 1997 se publicaba como Real Decreto en la época de José María Aznar, ese gran estadista al que hemos de recordar aquí cada vez que hablamos de este tema, que estaba con Rodrigo Rato, otro gran político y economista, no hay que olvidarnos nunca de él. Bueno, pues hay que decir que en ese momento cambiaron al sistema europeo, aparte de que hubiese que cambiarlo por cuestiones europeas y demás, pero diciendo en el Real Decreto que de esta manera se abandonaba la idea de que la electricidad era un bien necesario de uso público y que además
con este sistema se iba a garantizar un buen precio, el mejor del mercado y el mejor servicio. Eso era en 1997, han pasado 25 años. Hemos comprobado que no ha sido así. Hemos comprobado que es fácil de manipular. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que se rectifique y se elimine esta forma de fijar los precios? Pues es una buena pregunta. Es una pregunta importante. Más cuestiones un poco de lo que planteabas, para no comernos todo el tiempo. Energía geotérmica, que efectivamente antes Félix y Manolo estaban comentándolo y hablaban pues, de que en el futuro, de que se está investigando, de qué tal. No se está investigando. Esto está completamente investigado y está puesto en marcha en países en los que es fácil de poner en marcha. En Finlandia, Islandia, países nórdicos en los que digamos que la temperatura en la parte del interior de la Tierra aumenta rápidamente en el momento en que empiezas a profundizar. ¿Qué es la energía geotérmica? Por explicarlo de forma sencilla y rápida, así en dos plumazos. Bueno, pues en el interior de la Tierra la temperatura que hay es mucho más elevada que en la superficie. En el interior, en el núcleo de la Tierra, tenemos unas temperaturas muy altas y podemos aprovecharlas para producir electricidad o para otros usos. Pues sí, por ejemplo, yo recuerdo hace como 30 años que recuerdo una noticia muy novedosa y demás en la que hablaban de que complejos de edificios en Noruega, en Suecia, en estos países, tenían un sistema de captación de esta energía para mantener la temperatura estable dentro de los edificios. Habían creado como un marco cerrado y lo que hacían era extraer esa energía y les servía de regulación para la calefacción, para tener una temperatura estable durante todos los días del año. De hecho, me acuerdo que había una fotografía muy llamativa de un conjunto de edificios que estaban como cerrados, formando un patio central y tenían una cúpula, una cubierta que cerraba también ese patio central. De manera que en ese patio los niños podían jugar, la gente podía salir a estar allí a pasear al perro y la temperatura seguía siendo estable. Esto es hace 30 años. ¿Se puede además utilizar para generar electricidad? Bueno, pues vamos a mirar incluso alguna noticia reciente. Por ejemplo, miramos en Portugal y particularmente en algunas islas como las Azores. ¿Y qué ocurre con esas islas que están ahí en medio del océano? Ahí no podemos tirar un cable y llevar electricidad desde Portugal o desde Europa. Si bien se puede poner eólica, se puede poner solar, pero lo mismo no hay mucha solar aún habrá por la situación que tienen, pero lo mismo eólica, aunque está en el mar, pues no hay suficiente o no quieren ponerla. O es más barato poner otro tipo de sistema. Bueno, pues como estaba diciendo, en el interior de la Tierra es que tenemos temperaturas muy altas, llegan a 5.400 grados de temperatura. Y muchos de los sistemas de producción eléctrica, por ejemplo en una central nuclear, se basan en aumentar la temperatura y producir vapor de agua. ¿Esto se puede aplicar cogiendo esa temperatura directamente del interior de la Tierra? Pues sí, es la base de la energía geotérmica. ¿Y está en funcionamiento? Pues por ejemplo en las Islas Azores está en funcionamiento. Y hay un par de centrales que generan muchísima de esa energía. Es que generan el 44% de toda la energía eléctrica de las Azores. Claro, son islas. Quiero decir, son sitios pequeños, hay como 140.000 o 150.000 habitantes. Y de hecho la potencia que tienen instalada es relativamente pequeña. Son centrales de 10, de 12 megavatios. ¿Y esto se puede generalizar? ¿Se podría hacer en otros sitios, en otras condiciones? Y la respuesta es que sí. De hecho, es que, por ejemplo, podéis tener información de esta fácil hasta en Enel, que es un grupo mediático de empresas de energía eléctrica. Y allí podéis encontrar información de este estilo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a medida que profundizamos en la Tierra, va aumentando la temperatura a razón de unos 3-4 grados cada 100 metros. Evidentemente, hay zonas en las que aumenta más rápidamente y hay zonas en las que aumenta un poco más lentamente. Pero si si profundizamos 5 kilómetros, tendríamos como mínimo 150 grados más que aquí en la superficie. Incluso en determinadas zonas podrían ser 200, 300 grados. Y ya con 200, 200 y pico grados ya empieza a poder aprovecharse. Ahora, ¿es barato? No, hay que hacer una infraestructura de una cierta envergadura, porque es que hemos de bajar muchos kilómetros hacia abajo. Pero no es diferente, por ejemplo, de la extracción en pozos de petróleo.
en donde empezamos a poner tuberías y tuberías, incluso dentro del mar y con peligros gravísimos de contaminación para llegar a esas bolsas de petróleo y extraerlo. Es decir, que no es una tecnología que no conozcamos, ni hay que inventar nada nuevo para poder hacer ese tipo de instalaciones. ¿Se está haciendo? No. ¿Y por qué no se está haciendo? Pues porque hay intereses creados y hay empresas muy grandes, incluso Rusia, con todo lo que es exportador de petróleo y de gas, oye, que tiene muy fácil comprar voluntades de políticos para que se siga dependiendo de ese tipo de sistema. ¿Y por qué no lo hemos hecho, por ejemplo, en España? Podríamos haber hecho hace 10 años, hace 15, hace 20, hace 30 años, podríamos haber hecho algún sistema de estas características, aunque tuviésemos que hacer una excavación de 5 kilómetros, de 8 kilómetros, pues podríamos. Sería caro, pero podríamos haberlo hecho. Porque además es un tipo de energía que funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Es estable. De hecho, permitiría sustituir incluso a la energía nuclear, que siempre se dice, no, las centrales nucleares son necesarias porque es que resulta que forman la base del sistema eléctrico y se están produciendo 6, 7 gigavatios constantemente, luego sobre esa se superpone la demás. Bueno, ¿y por qué no geotérmica? Cuando además es un sistema distribuido. No tenemos que hacer una central gigantesca de 10 gigavatios, de 5 o de 1 gigavatio para extraerlo. A ver, ¿dónde hay una ciudad? ¿Hay zonas de España en donde la situación está mejor? Seguro que sí. Canarias, por ejemplo, que sabemos que es zona volcánica. Bueno, pues seguramente habrá posibilidad en determinadas partes de la isla de hacer este tipo de sistemas y a menos profundidad sacarle rendimiento. Pero hay que empezar algún día, porque es que no se está haciendo, excepto en los países nórdicos, como digo, Finlandia o Islandia, no se está haciendo. Entonces, quizá en este momento de crisis energética y con los fondos europeos aprobados, sería un buen momento para meternos en ese tipo de instalaciones que, insisto, están perfectamente probadas, están diseñadas, no hay que investigar más. Es necesario seguir investigando, seguramente se pueden hacer mejoras, pero con lo que se conoce ahora es suficiente, más que suficiente, como para sacarle rendimiento. Determinadas poblaciones que están en sitios alejados, remotos, en nuestra geografía de España, pues, hay que mirar. Hay que hacer prospecciones y empezar. Hay que empezar algún día. Pero las intenciones no van por ahí. Se demuestra, por ejemplo, cuando lo que hablábamos también el otro día, ¿no? Lo que parece de chiste, pero que realmente es casi que una pesadilla, el declarar como energías verdes el gas y las nucleares. O cómo van a apostar por la geotérmica pudiendo invertir ese dinero en hidrógeno verde. Claro, este es el problema. El problema es que hay otros sistemas que son o que tienen más fácil desviar dinero hacia el bolsillo particular o al bolsillo de los partidos políticos o de quien genera esas infraestructuras. Porque en geotérmica está todo bastante medido, igual que en solar y en fotovoltaica. Vamos a ver, yo sé cuánto cuesta 1 megavatio de fotovoltaica, 1 megavatio de solar, fotovoltaica, 1 megavatio de eólica, y aunque no lo sé ahora, casi seguro que una vez haga la prospección y vea ese gradiente de temperaturas, esas diferencias de temperaturas, sé lo que tiene que costar la geotérmica, quizá con un poco más de imprecisión, pero no puedo hacer grandes desviaciones de dinero, bueno, excepto en las adjudicaciones. Hemos visto también lo que ha pasado en determinadas adjudicaciones, de hecho ha salido en prensa recientemente, el cómo determinados políticos montaban empresas que las ponían a medias con compañías eléctricas para hacer determinados parques eólicos y luego les vendían, una vez ya han montado todo eso y obtenidas las concesiones gubernamentales correspondientes o autonómicas correspondientes, les vendían esa empresa a la propia empresa eléctrica. Creo que Continu estaba y su familia estaban detrás de uno de estos sistemas, si no lo he leído mal en la prensa reciente. Sorpresa. Sorpresa, no lo podíamos imaginar. Pero claro, excepto eso, que no debería ni ocurrir, lo que ocurre es que tenemos unos datos bastante claros de los costes. Ahora yo monto una central nuclear, que lo hemos contado ya aquí en varias ocasiones. Flamanville, por ejemplo, en Francia, una central nuclear reciente que está en funcionamiento, no, creo que está todavía terminándose. Precio declarado inicial, y es algo habitual, no vamos a centrarlo solo en Flamanville. Vamos a coger una central típica
pues de 1,2, 1,6 gigavatios. Precio declarado inicial, 2.000, 3.000 millones de euros. Precio final ya cuando se ha construido, 12.000, 13.000 millones. ¿Cómo puede ser? Si yo hago eso en cualquier trabajo diario, pero vamos, no yo, cualquiera que nos esté escuchando, que trabaje en lo que trabaje. Te lo comes. Hombre, vamos a ver, tú presupuestas algo, una reparación en una casa, oye, que tengo que tal, mira, cuesta 300 euros, y al terminar dices, mala suerte, cuesta 1.200. ¿Qué ocurriría? ¿Qué te dirían? Mala suerte, ya. Sí, ocurriría que, vamos, o te denunciaban o no te pagan. Pero en las centrales nucleares nunca pasa eso, siempre acaba pagándose. Entonces, vamos a hacer un poco recordatorio de cosas que ya hemos dicho aquí con anterioridad. Ahora la Comisión Europea dice que van a obtener subvenciones porque la energía nuclear es verde, porque contamina menos, produce menos gases de efecto invernadero y demás. Bueno, dos acotaciones. Primero, una central nuclear lo mismo tarda 15 años o más en ponerse en funcionamiento. Por tanto, si empezamos a construir ahora centrales nucleares para combatir el cambio climático, lo combatiremos dentro de 15 años. Lo mismo estamos muertos todos. Es decir, absurdo. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo muy rápido. Tan rápido como podamos. Segundo, los costes son un disparate. Ya dimos los costes aquí, no los voy a volver a repasar. La gente puede irse al histórico de intervenciones que hemos hecho hablando de estos temas. Y ya estuvimos hablando que cuando comparamos el coste del kilovatio hora final generado con una central nuclear a partir de sus costes, simplemente de sus costes, ni siquiera luego del coste del combustible nuclear, ni del almacenamiento de los residuos nucleares durante miles de años, ni tampoco del coste de desmantelación de la central. Ya demostramos aquí con datos, y algún otro día, más adelante, un día lo podemos retomar, que los costes del kilovatio hora con una central nuclear son entre 3 y 3,5 veces superiores a los de producir ese mismo kilovatio hora con fotovoltaica o con eólica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos están tomando el pelo. Si el coste es mucho más elevado y además vamos a tener la central en funcionamiento como pronto dentro de 15 años, pues no nos sirve. No nos sirve. Ni nos sirve como ciudadanos por el coste, ni nos sirve para combatir el cambio climático porque es para demasiado lejos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Morimos todos? Pues yo creo que no. Yo creo que lo primero que hay que decir, y aquí le voy a dar la razón a los gobiernos que lo han impulsado y a la Comisión Europea, es que hay que ahorrar. Esa idea del decrecimiento, que aquí no se llama decrecimiento, se llama ahorro, es que debemos ponerla en marcha. Yo ahora, seguramente me estáis viendo en pantalla, los que estáis viendo el vídeo, los que no, pues que nos crean, me estáis viendo perfectamente y no tengo ningún sistema de iluminación artificial y sin embargo tengo 8 excelentes tubos fluorescentes en el techo de mi despacho que son de 40 vatios cada uno, que en total son 320 vatios que están desconectados. Todas las horas que yo estoy en el despacho están desconectados. Hombre, si me quedo a las 9 de la noche los conecto, ¿vale? Pero el resto de horas del día, cuando estamos de día, están desconectados. Solo tengo que abrir las ventanas, quitar la cortina, vamos, que tengo, y con eso tengo luz más que suficiente. Y si da como para que tenga luz, como para que se pueda transmitir y grabar a través de una pequeña cámara de vídeo de ordenador, quiere decir que se puede hacer. Pero tenemos un problema, y es que si miro el resto de despachos no están así. Tienen la cortina puesta para que no moleste el sol y esos tubos fluorescentes puestos. En el pasillo que tengo aquí al lado suele estar la luz encendida, excepto que la quite yo, pero luego pasa alguien y la vuelve a conectar. Es mejor en el rellano, en el descansillo que tengo ahí al lado, han puesto incluso un cartel de no apagar la luz del rellano. Y eso que por lo menos ahí ya se cambió a LEDs y hemos pasado de estar gastando pues otros 300 o 400 vatios a 120 porque hay 4 plataformas de LED de 30 vatios cada una. Pero alguien ha puesto un cartel de no apagar cuando es un sitio de tránsito, es un sitio de paso y tiene unos ventanales gigantescos que también dan muchísima luz. Claro, tenemos el enemigo en casa. Porque es que además las puertas que hay en los pasillos que dan al exterior están abiertas. Toda la carga térmica, en este caso frigorífica, pero en invierno
carga de calor que producen las máquinas para tener temperaturas estables, pues una de las cosas que ocurre es que se sale por la puerta. Es que la puerta está de par en par. El otro día hice una prueba, bueno, lo he hecho ya 2 o 3 días a ver qué pasaba, y he cerrado todas las puertas del edificio. He cerrado no con llave, simplemente las he dejado cerradas, que solamente hay que empujar para abrir y pasar. Y media hora después he pasado y he revisado a ver cómo estaban. Estaban abiertas. Alguien había puesto, las había trancado. Hay hasta unas cuñas de madera que han hecho. Alguien se ha preocupado de hacer cuñas, no es el rectorado, para meter la cuña para que esté abierta. Y si no hay cuña, le ponen una papelera para que se mantenga abierta. Bien, esto es absurdo. Con este grado de despropósito en el funcionamiento, que también me encontré el otro día en el hospital, tuve que ir al hospital provincial, y en el rellano había 2 ventanales abiertos, y eso que había una temperatura súper fría. Primero, hay que plantearse qué temperatura es idónea. ¿Tengo que estar a 22 grados o a 21 grados o puedo ponerlo a 25 o 26? Están recomendando 25, pero le sugiero a la gente que haga la prueba y que ponga los aires acondicionados, sobre todo en días tan calurosos como los que estamos pasando, a 26 a 27 grados. Y verá que es una temperatura buena. Y además es una temperatura que cuando sales al exterior no te produce ese impacto térmico que te produce cuando estás a 21. Pero la gente se empeña en poner los aires acondicionados y dejar las puertas abiertas. Ciérrelas, ciérrelas. Hay que ahorrar y es muy fácil ahorrar. Y hay que ahorrar donde estamos consumiendo mucho, que es en edificios públicos, por ejemplo. También se puede hacer en las viviendas. No dejes las luces conectadas en los pasillos, en la cocina. No, es que estoy comiendo, pero lo mismo vuelvo a la cocina. Pues cuando vuelvas la vuelves a conectar, que es que a lo mejor no vuelves hasta dentro de media hora o 3/4 de hora. O a lo mejor vuelves y resulta que con la iluminación que entra por una ventana o por una puerta es suficiente como para que cojas un vaso de agua o un tenedor. Yo creo que esto no está metido suficientemente bien en la conciencia de la gente. Juan, hay quien dice que esto es trasladar toda la responsabilidad al final a los usuarios. Cuando... No, toda no. Hay que hacerla en la medida de lo que toca a cada uno, a los usuarios por una parte y también a las entidades públicas. Hay que trasladar la conciencia de que porque pague la universidad, yo no tengo por qué dejar la puerta abierta para que se escape toda la carga frigorífica. No, es que yo no soy, si yo hago la prueba de quitar esas luces, pero es que esto debería estar calando en la población desde hace mucho tiempo. Pero vamos a hacerle un recordatorio, vamos a lanzarle una pregunta a los que nos están escuchando, a los oyentes. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchan una campaña en las televisiones, en las radios, en todos los medios de comunicación a favor del ahorro energético? Hace muchos años, hace 20 años o 25 años, yo recuerdo alguna campaña. Pero ¿cuánto tiempo hace que no escuchan una campaña en ese sentido? Yo creo que hay una eternidad, es que han pasado, yo diría que décadas. Y sin embargo debería haberse hecho, no ahora, debería hacerse todos los años y deberíamos llevar muchos años con ese tipo de campañas. Porque es necesario. Es que es necesario que la gente entienda, que la gente tenga una cierta sensatez a la hora de administrar la energía. Porque hay una máxima, la hemos dicho aquí en alguna otra ocasión, aunque creo que hace tiempo que no la hemos dicho, siempre es más barato ahorrar 1 kilovatio hora de los que ya se están produciendo que generar uno nuevo. Siempre es más barato. Y podemos ahorrar nuestra capacidad de ahorro a nivel de empresas, a nivel de particulares, no está saturada. Nos queda mucho camino por recorrer y de hecho hemos ahorrado mucho. Vuelvo a recordar lo que comentaba en otras ocasiones. Incluso estos días en donde la demanda eléctrica es muy alta, estábamos diciendo ahora que un día como hoy estamos en 35.000. Mira, ha subido un poco, lo estoy refrescando y ha subido a 37.000 aproximadamente. Pero en fotovoltaica ya estamos en 10.700, con lo cual no hemos conseguido hacer nada con la de ciclo combinado porque está en 13.000. Antes estaba en 12.600 y ahora está en 13.000. Bueno, como decía, en un día como hoy tendríamos que estar en 44.000. En días normales que hemos citado aquí en otras ocasiones, de mayo, abril, marzo, estamos en 26.000, 28.000. Es que en otras ocasiones estaríamos en 35.000. Luego, sí que hay una cierta conciencia de ahorro que yo creo que ha sido más en las empresas que en los usuarios habituales, en la gente de a pie. Aunque todo el mundo ha ido poniéndose diodos LEDs, o diodos LED, ha puesto iluminación LED, mejor dicho, o en su época lámparas de bajo consumo.
Y eso también influye. Y cada vez pagando más factura a pesar de reducir el consumo. Claro, reduces el consumo, pero si te suben el precio, de hecho yo creo que está todo relacionado. Sí, crisis económica, guerra de Ucrania, gas, no sé qué. Pero es que las compañías eléctricas no han dejado de tener más beneficios un año detrás de otro. Y desde ese punto de vista hay que plantearse si esto no es una estrategia también empresarial. Si no se busca cualquier excusa, haya guerra o no haya guerra, para conseguir que nuestra factura aumente porque quieren tener más beneficios. Y da igual que estemos ahorrando, que pongamos LEDs, que al final pagamos más. Más cuestiones por lo de las energías renovables. Seguro que más de una persona de la que nos está oyendo, más de uno y más de dos, estarán diciendo, bueno, sí, pero ¿y si seguimos poniendo en vez de nucleares, como decía antes, más eólica, más solar? Que por cierto en España podríamos tener mucha más puesta. Hay que recordar esa gran labor realizada por Mariano Rajoy y sus gobiernos desde 2012 hasta 2018, en esos años, en esos prácticamente 7 años, en los que prácticamente paralizaron toda la instalación de fotovoltaica y eólica en España. Si eso no hubiese sido así, hoy, en este momento, no estaríamos produciendo esas cantidades de energía que estábamos diciendo, que en eólica es poca. Estamos ahora en 3.900, pero a lo mejor podríamos tener más parques eólicos y en vez de 3.900 fuesen 5.000 o 5.000 y pico. Y en fotovoltaica, que en este momento se está produciendo mucho, en vez de 12.000, no, a ver cuánto tenemos ahora, te lo digo, en este momento tenemos los 10.700 que decía antes, bueno, es que a lo mejor podríamos estar produciendo 18.000 o 20.000, con lo cual no estaríamos dependiendo del ciclo combinado. Pero, volviendo a lo que decía, y entonces alguien me puede decir, que si haces esto, hay un desajuste, porque cuando no hay sol y cuando no hay viento y cuando no hay no sé qué, bueno, pues vamos a recurrir a Iberdrola, que no es sospechosa de ser alguien que manipule cosas en cuanto a información en el campo de las renovables. Manipula otras cosas seguramente, como estábamos diciendo antes, o como dice la Fiscalía Anticorrupción, pero en el campo de renovables no. Pues Iberdrola acaba de inaugurar hace bien poco una instalación de tipo hidráulico de bombeo en Portugal. Se llama Tâmega, o Tamega, el sitio. Son 3 centrales hidráulicas que tienen sistema de almacenamiento por bombeo en altura. Esto es lo que hay en Cortes de Pallás, pero en Portugal han inaugurado un sistema que creo que tiene 1,1 gigavatios. Para un sistema como Portugal, que consume mucha menos energía que nosotros, como la quinta parte, esto seguramente en Portugal va a producir como el 15% de toda la energía eléctrica de Portugal. Fijaos qué regulación tienen más buena. Entre esas 3 centrales con su bombeo consiguen regular el sistema completamente. Pueden poner toda la fotovoltaica que quieran, toda la eólica que quieran. Cuando hay excedentes de energía, la suben a un punto más alto, suben el agua a un punto más alto en esas centrales hidráulicas. Y cuando necesitan una punta de producción, bajan desde ese sitio en el que la tienen almacenada a la parte baja del sistema. Hay un desnivel de 300 y pico metros. Bueno, pues eso permite tener 1,1 gigavatios con hidráulica, con almacenamiento masivo. Es un almacenamiento brutal. Es un almacenamiento de 40 gigavatios hora. Eso permite estar más de un día consumiendo solo de ese sistema. Y de momento tienen esa potencia de 1,1 gigavatios, pero pueden poner más. La pregunta es, si lo han instalado en Portugal, ¿por qué en España no se hacen más? Ha costado 1.500 millones de euros. Es mucho dinero. Pero 1.500 millones de euros para tener regulado el 15% de la energía eléctrica de un país, oye, bienvenido sea. Y no depender de nadie. Y no depender de nadie. Porque es que además es un sistema que es una tubería, que lo que hace es subir y bajar agua de un pantano. No estemos pensando en la sequía o cosas así. No consume agua. Simplemente la sube y la baja. Y ese agua va a estar disponible porque se necesita para riego, para consumo humano. Si desaparece ese agua, simplemente tenemos un problema mayor, y es que nos morimos de hambre, nos morimos de sed. Es así de sencillo.
y habría que buscar la manera de que esos pantanos vuelvan a tener agua. ¿Tenemos en España suficientes ríos, sobre todo en la parte norte, como para hacer sistemas de este tipo? Porque a veces no es necesario que haya una montaña al lado de 300 metros, sino que me parece recordar que al menos en una de estas instalaciones de Portugal, Tamega, lo vuelvo a decir para que la gente lo pueda poner, si pone algo así como Central Hidroeléctrica de Bombeo Portugal Tamega, lo puede encontrar vídeos incluso en YouTube, que son muy explicativos de cómo funciona. Pues como digo, lo que han hecho en alguna de esas centrales es hacer un pozo debajo de la central hidráulica que está a mucha profundidad y bajar el agua hasta ese pozo y subirla, estar bombeando arriba y abajo. Además es que aunque cueste esas cantidades enormes de dinero, vuelvo a decir lo mismo, tenemos el tema de los fondos europeos, pero es que aparte de los fondos europeos, una de las cosas que tenemos es que esto dura muchos años. Porque es que básicamente nos encontramos con una tubería. Esa tubería con un poco de mantenimiento que va a durar 10 años, no, 20, 100 y 1000 también. Es una inversión buenísima. ¿Por qué no las estamos haciendo en España? Esto es una buena pregunta. Porque además es que Iberdrola, que es una compañía originalmente española, acaba de inaugurar una macrocentral de estas características ahí en Portugal. Por encima de Oporto está, en la parte norte de Portugal. ¿Sirve esto para regular el sistema? Sí. Sirve para regularlo estupendamente. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues porque si el sistema está más regulado, seguramente se pueden manipular menos los precios. Pero todo esto, sobre todo, nos lleva a una conclusión clara. Hay que cambiar la forma de fijación de precios. Hay que trabajar diseñando el sistema de manera que nos beneficiemos como sociedad. No necesitamos centrales nucleares nuevas. No necesitamos centrales de gas nuevas. Necesitamos centrales como estas y seguir poniendo fotovoltaica y eólica. Y seguir poniéndola de forma racional en los sitios en donde más se produzca, en los sitios que estén más cercanos a las ciudades en donde se va a consumir y sobre todo en este momento, con lo fácil que es y lo barato que es, bueno, yo le sugiero a todos los que nos estén oyendo que tengan una casa unifamiliar, que tengan alguna disponibilidad de viviendas en las que instalar fotovoltaica, que pongan autoconsumo, que se pongan 4 placas, 2 placas, 8 placas, porque sí, me pueden decir, bueno, pero es que 1000 vatios, con 1000 vatios, ¿qué vamos a aportar? Aportarás, porque no son solo 1000 vatios, 1000 vatios por 1 millón de viviendas, por 1 millón de pequeñas instalaciones similares, ya no son 1000 vatios, es 1 gigavatio. Y estamos haciendo que a horas de mediodía como estas, lo que consigamos es disminuir esa dependencia energética del gas o de otros sistemas. Por tanto, hay muchas líneas de trabajo. Está lo macro, es decir, estas instalaciones que estamos nombrando, de bombeo, hacer grandes instalaciones fotovoltaicas, eólicas, lo que haga falta. Por supuesto, la geotérmica me parece fundamental en este momento, olvidarnos de la nuclear y ponernos a trabajar en geotérmica. Porque además pasa con todo lo mismo. La primera que hagamos será más cara y se cometerán errores, pero hay que empezar haciendo una, porque si no, no empezamos nunca. En este momento, por citar otro campo, en el que está todo el mercado de coches eléctricos, que está todo el mundo en la casilla de salida disparado a ver si consigue más autonomía en las baterías, a ver si consigue mejores rendimientos, a ver si consigue no sé cuántas cosas más. Bueno, pues estamos viendo unos avances en muy poco tiempo enormes. Ya antes se podía hacer, pero ahora estamos prácticamente en un día en el que no encuentro alguna información nueva sobre baterías. El otro día encontraba ya varias compañías que están probando baterías que tienen una autonomía de más de 1000 kilómetros, que además han disminuido el tamaño, han disminuido el coste, han disminuido todo, y algunas son para empezar a aplicarlas ya a coches en 2023. ¿Cómo puede haber ido tan rápido? Si hace 4 años ni se olía esto. La autonomía de los coches era 150 o 200 kilómetros y aún así eran caros. Pues porque cuando hay mercado aparece ese trabajo adicional de investigación que lo mejora. Pasa lo mismo con la geotérmica. Si no empezamos nunca, pues el primero será caro. Pero en el momento en que empecemos y tenemos una oportunidad en España estupenda, como lo hemos tenido con fotovoltaica y eólica, no la perdamos. Hay que empezar. Empecemos a hacer instalaciones geotérmicas. Empecemos a eliminar centrales nucleares viejas que se está ampliando el periodo de vida de forma, yo creo que a veces bastante irracional, porque no están en condiciones de que se les amplíe.
Estamos ampliándolo cuando lo que podíamos hacer es empezar a hacer instalaciones de una cierta importancia geotérmicas y esa base de producción generarla con geotérmica. Pero no solamente esa base, sino que si podemos poner 10 gigavatios o 20 gigavatios de geotérmica, pongámoslos. Porque a medida, insisto, que se vayan poniendo instalaciones, el precio disminuirá, el precio de hacer esa instalación disminuirá y los rendimientos mejorarán, porque somos así, es que hasta que no se genera esa necesidad, no nos ponemos a hacer cosas en general. Hay algún investigador que hace una cosa por aquí, otra por allá, pero con lo que hay ahora ya se puede hacer. Y mientras tanto, insisto, yo creo que una de las grandes carencias que tenemos en España es el tema de centrales de bombeo. Miremos hacia Portugal, lo están haciendo bien, pero es que no están haciendo bien solo esto en Portugal, es que cada vez que miro a Portugal me dan ganas de decir, me voy a vivir a Portugal, porque es que están haciendo muchas cosas mejor que nosotros. Y esta es una de ellas. Yo creo que hay que empezar a cambiar determinadas cuestiones y me parece que es básico que empecemos a cambiar la mentalidad. Entonces, un poco resumiendo, porque no sé si ya nos estamos pasando de tiempo, ¿cómo andamos? Sí, tenemos que ir acabando. Bueno, pues un poco por resumir y decir, primero, ahorro energético, podemos ahorrar más de lo que estamos ahorrando, tanto en nuestras viviendas como en nuestros puestos de trabajo. El aire acondicionado no tiene por qué estar a 21 o 22 grados, podemos ponerlo a 26 y 27, que la gente prueba a ponerlo a 27 grados, es una temperatura muy cómoda. Las puertas cerradas en los comercios, en los sitios, la puerta que esté cerrada, que no esté escapándose el aire. Es que si no, no va a entrar gente. Sí, seguro que va a entrar gente. Seguro que va a entrar gente en los sitios de trabajo, las puertas cerradas, la iluminación de pasillos que no se necesiten que esté quitada, porque es que normalmente hay suficiente iluminación residual que pasa por ventanales y cosas así, como para que no vayas tropezando y cayéndote por los pasillos. Y no solo eso, sino un trabajo mucho más serio de planificación energética que no pasa ni por centrales de gas subvencionadas ni por centrales nucleares subvencionadas. Desde luego las nucleares no son ninguna solución porque antes de 15 años no las tendríamos en funcionamiento. Y eso estamos hablando ya del horizonte de 2040. Espabilemos un poco en otro sentido. Fotovoltaica, eólica, centrales de bombeo. Si queremos, tenemos la posibilidad, y vuelvo a repetir, geotérmica, vamos a empezar a hacer instalaciones, vamos a ver qué problemas nos encontramos cuando queremos hacer instalaciones grandes, miremos sitios de España que además hay estudios muy buenos desde hace años de posibilidades de aprovechamiento, hay investigadores que se han dedicado a mirar en dónde hay que cavar menos, hay que hacer menos excavación para poder obtener buenos resultados. Si hacemos esto, yo creo que tenemos futuro. Si no, pues seguiremos estando a merced de lo que ocurra y siempre en la cola de Europa. Pues Juan, con esto vamos a acabar. Como siempre, agradecerte que participes aquí en Lliure Directa en Radio Clara para charlar de estos temas, que no los escuchamos en muchos sitios, la verdad. Un abrazo y volvemos a hablar. Juan. Bueno, pues lo mismo. Un abrazo para todos los oyentes también. Salud, se dice. Salud. Lliure Directe, Radio Clara, hablábamos con nuestro compañero Juan Ángel Saiz. Mira, por aquí nos llega. Juan, ¿aún estás? Sí, estoy. Nos llegaba por aquí un mensaje. A ver, dice, gracias Juan Ángel, hace sencillo el quitar catastrofismo ante la situación energética, puesto que aunque lo que describe constantemente Turiel es cierto también, Juan hace que veamos salidas posibles. No todo es negro sin salida. Hay que difundir a Juan Ángel Saiz a tope, en realismo. Gracias, Juan, nos decían por aquí. Bueno, Turiel es que es un monstruo. Empezó con el pico del petróleo hace 30 años y vamos a morir todos por el pico del petróleo y luego, como no le ha salido bien, pues sigue en su campaña catastrofista allí por donde pasa. Y lo malo es que encima de vez en cuando le llaman al Congreso para que asesore. Pues bien, vamos. Así nos va. Bueno, Juan, ahora sí, lo dejamos por aquí porque si entramos en este tema, sabes que... Sí, nada. Ningún problema. Venga, un abrazo. Venga. Salud. Lliure Directe, Radio Clara, como decíamos, Juan Ángel Saiz, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universitat Politécnica de Valencia. Lliure Directe, Radio Clara.